Limpieza, mantenimiento, dependencia, son algunos de los muchos trabajos que, como denuncia Comisiones Obreras, ahora realizan las empresas multiservicios. Pero, ¿qué son estas empresas y qué consecuencias están teniendo en el mercado laboral? Las empresas multiservicios son empresas que prestan servicio a una empresa principal, ¿no? A una empresa cliente, cualquier tipo de servicio. La diferencia con hace unos años es que este tipo de empresa estaba especializada en un servicio concreto, ¿no? En unas funciones concretas. Y ahora son empresas, y de ahí el nombre de multiservicio, prestan cualquier tipo de servicio a una empresa, desde la propia actividad principal de la empresa, de la producción de una empresa, hasta, digamos, la actividad más auxiliar o más secundaria, ¿no? ¿Cuál es el problema? Cuando esas empresas ya no son especialistas, sino que empiezan a actuar en todos los ámbitos del mercado. Igual suministran a una limpiadora, que a una camarera de piso para un hotel, que a un agente de seguridad, que a un informático o a un ingeniero. Ya alegan que no tienen una actividad principal y por tanto no aplican ningún convenio colectivo. A pesar de esa dificultad, seguíamos peleando y batallando por la aplicación del convenio de la empresa cliente y normalmente lo ganábamos. Se riza el rizo, por utilizar la expresión, cuando la reforma laboral le da prioridad a los convenios de empresa. Para darle prioridad al convenio de empresa, todas estas empresas multiservicios se fabrican sus propios convenios. Normalmente, básicamente, el Estatuto de los Trabajadores y el salario mínimo interprofesional se fabrican sus propios convenios y es el que empiezan a aplicar a sus trabajadores. Es importante diferenciar entre estas empresas multiservicios, que ofrecen servicios, como su nombre indica, a las empresas de trabajo temporal, que prestan trabajadores. Las ETT están siendo sustituidas por las empresas multiservicios, porque las ETT en principio están obligadas a cumplir el convenio colectivo del sector o de la empresa, mientras que las multiservicios tienen su propio convenio, negociado, pues no sabemos con quién, no sabemos quién realiza esa negociación y con qué fines. Evidentemente, nada más que hace falta mirar ese convenio para saber que, bueno, que está evidentemente es muy favorable a los intereses de las empresas multiservicios. Comisiones Obreras nos explica que estas empresas multiservicios trabajan en dos ámbitos. En el privado, en el que la empresa principal actúa a través de las externalizaciones de los servicios. Y por otro lado, en el marco público, mediante las licitaciones o privatizaciones de determinadas actividades. Efectivamente, esto está produciendo una competencia desleal entre empresas, porque no pueden competir las empresas, las pymes, las pequeñas empresas o microempresas con este tipo de empresas que lo abarcan absolutamente todo, pero para nosotros, para Comisiones Obreras, la máxima preocupación es esa competencia que está generando entre trabajador de segunda y trabajador de primera, incluso trabajador de primera, de segunda o de tercera, según el convenio que se le aplique, ¿no? Si se le aplica el convenio del sector o el convenio de la empresa principal, si se le aplica el convenio de una empresa de ETT, de empresa de trabajo temporal, o si por contra ya lo peor de lo peor es el que se le aplica con esa desregulación de un convenio de empresas multiservicios, ¿no? Además, al sindicato le preocupan otras muchas consecuencias que se derivan de la implantación de estas empresas. A su juicio, se quedan con gran parte del mercado, tanto en lo público como en lo privado. Las licitaciones no tienen competencia y eliminan a las pymes. Desregulación de las condiciones laborales, no cumplen los convenios sectoriales y pretenden imponer los convenios de empresa. Se crea una competencia desleal respecto a otras empresas que cumplen con los convenios. Y todas las consecuencias que trae la privatización de los servicios para Comisiones Obreras. Se deterioran los servicios públicos, la calidad del empleo, la pérdida del empleo de calidad y el aumento del trabajo precario. Para Comisiones Obreras, entre los sectores más perjudicados se encuentran la industria agroalimentaria, limpieza, jardinería, seguridad privada, construcción, dependencia, con todas las consecuencias que trae la implantación de las empresas multiservicios, a juicio del sindicato. Antes de la reforma laboral había un convenio sectorial que era el mínimo, es decir, los trabajadores podíamos negociar por encima de ese convenio, pero había unas condiciones mínimas que se respetaban. Ahora, con la reforma laboral y los convenios de empresa, es posible que estén por debajo de ese marco, de ese mínimo que existía hasta ahora. Y ahora el mínimo es el Estatuto de los Trabajadores, que es una legislación básica y mínima.
Evidentemente, costes muchísimo más bajos para las empresas, beneficio no ya solo para la empresa contratante, sino para la subcontratante y sobre todo, como ya he comentado antes, una doble escala salarial. Nos encontramos con salarios que pueden estar rondando por convenio de sector entre 1.200, 1.100, 1.300 euros, dependiendo de categorías y faenas, a salarios de 700, 800, 850 como máximo. Otra de las preocupaciones de Comisiones Obreras es cómo está afectando la implantación de estas empresas a la negociación colectiva. La conclusión última de las empresas multiservicios en el mercado laboral español es que con esta figura y con la reforma laboral del 2012 lo que se está haciendo es institucionalizar una nueva clase social, el trabajador pobre, el trabajador que a pesar de tener una actividad laboral no puede llegar a fin de mes. Esto que en Alemania se ha consolidado a través de los mini-jobs para 5 millones de alemanes, en España se ha institucionalizado a través de las empresas multiservicios y la reforma laboral, pues seguramente para 2,5 millones o 3 millones de españoles. Una nueva clase social que es el trabajador empobrecido. Y para poder luchar contra la proliferación de este tipo de empresas multiservicios, Comisiones Obreras junto con el sindicato UGT firmaron un manifiesto conjunto para poder coordinar las actuaciones necesarias y poder regular así la subcontratación y la externalización a través de herramientas como la negociación colectiva. Además, Comisiones Obreras exige a la empresa principal que atienda a los parámetros de una empresa socialmente responsable, que no olvida su razón de ser y el capital humano, también que cumpla con los convenios colectivos. Por otra parte, el sindicato le pide a las administraciones que no privaticen más servicios públicos, el rescate de los ya externalizados o, en su defecto, reflejar en los pliegos de condiciones todos los derechos laborales de los trabajadores.